Salim. Ok, Entonces, genial. habíamos llegado a la parte de que surge el Estado. Edad moderna, siglo XV, 1469. Recuerden eso, ¿no? Muy importante. Recuerden que no existe el concepto de Estado para nosotros que estudiamos ciencia política, es distinto para los historiadores, que siempre hago hincapié en eso. Para nosotros que estudiamos, que hacemos ciencia política, el concepto de Estado es eminentemente moderno. Eso tiene que quedar muy en claro, por favor. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de la polis en la Edad Antigua? No es un Estado, ¿sí? Se asimila a la idea de Estado, pero no es Estado. ¿Se acuerdan que era la ciudad avanzada, en lo político, con un gobierno en particular, pero Estado no? Luego, en la Edad Media, cuando hablamos del imperio, ¿se acuerdan? Cuando cae la polis griega, ¿por qué acontecimiento cae la polis griega? ¿Con qué guerra caía la polis griega? La del Peloponeso. Excelente, Eugenia, la del Peloponeso, entre Esparta y Atenas. Recuerden que sí. la polis de Grecia no era la única, la de Atenas, existían otras polis, pero se dedicaban a distintas cuestiones. La de Esparta tenía el poder militar y se dedicaba a la cuestión militar. Atenas fue la primera en cuanto a las ideas políticas, al pensamiento político, a la política. ¿Recuerdan eso? Entonces, cuando surge el imperio, en la Edad Media, el imperio es la segunda forma de organización política, preestatal. Preestatal. Ahí está la característica, tanto en el caso de la polis como del imperio. Organizaciones políticas preestatales, es decir, anteriores. Eso remarcamos mucho porque de ahí que el Estado es un concepto eminentemente moderno. El primer modelo de Estado que vimos es el Estado absolutista. Dijimos cuál era el sistema económico. Vamos a ver la estructura de este Estado absolutista. No, ¿ahí no llegamos todavía? No. Bueno, van a surgir entonces los modelos de Estado. Este primer Estado que surgió en 1469 con un acontecimiento histórico, político. ¿Cuál fue? El casamiento, el matrimonio entre príncipes herederos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que eran príncipes herederos. Luego se convierten en reyes. ¿Cómo? Eso creo que nos había comentado, sí. Digamos, al modelo económico. Y ahí surgen los modelos de Estado. El primer Estado es el de España, ¿no? el primer Estado. Pero luego están los modelos de Estado. El Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado de bienestar y el Estado neoliberal. Algunos también le dicen el Estado de la posmodernidad también. Bueno, vamos con el primer modelo de Estado, el del siglo XV, que es el Estado absolutista. Vamos con la estructura social. ¿Cómo era la estructura social de ese Estado absolutista? Estaba dividido de la siguiente manera. En la parte de abajo, vamos a imaginar que es como una pirámide. En la parte de abajo, en la base, estaba el campesinado. Y luego, en la parte de arriba, sería la cúspide de esa pirámide, estaba lo que sería la nobleza, que ahí estaba el monarca absoluto, y estaba el clero, es decir, los miembros de la iglesia. También siempre ubicamos a un poco la aristocracia que existía en algunos momentos, también lo ubicamos con la nobleza y el clero. Pero vieron, miren cómo era nuestra pirámide. En la base, el campesinado, y en la cúspide, es decir, en lo que sería la punta de la pirámide, la nobleza y el clero. ¿Qué significaba esto dentro de la estructura social del Estado absolutista? Que existía el monarca absolutista y los súbditos. Súbdito significa obediencia plena, porque el súbdito estaba obligado a obedecer y a vivir en función de y para el monarca absolutista. ¿Por qué justamente este término de absolutista, de absolutismo? Porque justamente lo que se quería hacer era terminar absolutamente con lo que estaba antes
de la llegada de las monarquías absolutas, que eran las poliarquías feudales. Los historiadores le dicen feudalismo. Nosotros que hacemos ciencia política, le decimos poliarquías feudales, se van a ubicar antes de la llegada de las monarquías absolutas y antes del surgimiento del Estado, más o menos entre el siglo XIII al siglo XIV. Estas poliarquías feudales se habían caracterizado por la relación, por el sistema feudo-vasaliático que tenían las poliarquías feudales, en donde existía un rey, el rey debilitado le entregaba el poder económico, no el poder político, al señor feudal, que el señor feudal era alguien también, digamos, como dentro de los que se juntaban, por decirlo así, los que tenían relación al monarca absolutista, para que él pueda administrar el reino, el feudo. Entonces, el rey, que le entrega el poder al señor feudal, este señor feudal que tiene que administrar el feudo, necesita a alguien que lo proteja, este señor feudal, que es el vasallo, el guerrero, y luego tenía que existir alguien que se ocupe de la tierra, de labrar la tierra, y era el siervo. Entonces, esta relación feudo-vasaliática, rey, señor feudal, vasallo, siervo, es la que existe antes de que lleguen las monarquías absolutas. Porque el rey se estaba debilitando, entonces decide, digamos, de alguna manera, entregar un poco de poder. Pero luego se da cuenta que empieza a perder mucho poder, y es ahí cuando quiere encarnar absolutamente en su presencia todos los poderes. Entonces surgen las monarquías absolutistas. Y había que terminar absolutamente con lo que había quedado, con esas poliarquías feudales. Entonces, en la estructura social tenemos el súbdito que tiene que rendir cuentas de su vida frente a ese monarca absolutista. ¿Qué pasaba si no rendía cuentas de su vida? ¿Qué pasaba si el monarca absolutista le requería algo al súbdito y el súbdito no lo hacía? ¿Qué le pasaba al súbdito? Perdía la cabeza. Se quedaba sin la cabeza. Estaban obligados. Bien, eso con respecto a la estructura social. Entonces, tenemos el súbdito y el monarca absolutista, y recuerden esa pirámide en la cúspide, la monarquía, el clero y el campesinado. Lo que tiene que quedar bien en claro con respecto a la estructura social es que no existía la movilidad social. No existía la movilidad social. ¿Qué significa eso? Que O sea, el si que eras, nace, nacías ¿cómo? súbdito, si nacías súbdito, morías súbdito. Excelente, Juan. Nacía súbdito, moría súbdito. Hoy día existe la movilidad social. Alguien que nace humilde puede llegar a ser médico, sobre todo en nuestro país. Pero aquí no. Vamos a cómo era la estructura política. La estructura política del Estado absolutista, el monarca encarnaba en su persona, en su presencia, todos los poderes, porque no existían los poderes en cuanto a divididos. Entonces, el monarca absolutista era el único que ejecutaba, que administraba el reino, era el que dictaba, el que hacía la ley, y era el único que impartía, según lo que él consideraba, el monarca era el único que impartía justicia. No existía la división de poderes. En la época del Estado, estamos en el modelo de Estado que es el Estado absolutista. Y con respecto a cómo infundía estos poderes, él justificaba que sus poderes eran de origen divino. La teoría divina del origen, ¿no?, de los reyes. Él podía realizar todas sus acciones y todas estaban justificadas en que Dios lo envió, en que Dios garantizaba cada una de sus acciones. Imagínense, en esta época, ¿no?, siglo XV, ¿quién iba a contradecir eso? Además de que sabían que perdían la cabeza, ¿no? Pero ¿quién se iba a animar a contradecir eso? Prácticamente, digo que imposible, ¿eh? Prácticamente nadie. Bueno, con respecto a la estructura religiosa, la religión por excelencia en el Estado absolutista era la religión católica. Todos los reyes, todos los príncipes eran católicos hasta este momento y no se animaban a cuestionar las verdades que ellos mismos también
ya no estaban de acuerdo, porque querían lograr la separación entre lo que era la política y la religión, pero igualmente no las cuestionaba. Entonces, la religión por excelencia del Estado absolutista era la católica. Y con respecto al sistema económico, el mercantilismo, el sistema económico del Estado absolutista era el mercantilismo. ¿En qué consistía eso? En acumular oro y acumular plata. Es decir, que en esta época, todos los estados absolutistas que existían o que comenzaban a existir, primero España, luego Francia, luego Inglaterra, eran mercantilistas. Acumulaban oro y acumulaban plata. Lo hacían de diferentes maneras. Inglaterra se caracterizaba por ser ¿cómo? A ver si alguno sabe. ¿Cómo era Inglaterra? Casi uno ve las películas y piensa que eso no existía, pero sí. Pirata. Excelente. Invasores. Le iba a mencionar a Johnny Depp. Sí, Invasores, sí. claro, muy bien. Y luego también a través de las invasiones, de las conquistas, bueno, España, en ese caso, tuvo algo que no tuvieron ni Francia ni Inglaterra. Sin embargo, a pesar de que España contó con algo extraordinario, Francia e Inglaterra no, Francia e Inglaterra se convirtieron en los mejores estados absolutistas de la época. ¿Qué es lo que estuvo España en el siglo XV? Bueno, España descubre América. Excelente. ¿Quién dijo? Claro, el proceso expansionista, digamos. Ajá, muy Bueno, bien, chicos. Mi España alumno, qué descubre genio. América en 1492. 1492. Excelente. Sí, estamos siglo XV. Entonces, ahí, acuérdense, en los viajes que hizo, llegó a hacer 3 viajes Colón, la cantidad de oro y plata que llevó de nuestra zona. Y sin embargo, Bueno, Francia e Inglaterra no decía, tuvieron ¿no? eso. Por ahí que ¿Cómo? se decía, ¿no? Que la plata que se sacó de Potosí alcanzaba para hacer un puente, ¿no? Entre América y Europa, Sí, excelente. básicamente. Tal cual. Y acá, de lo que sería hoy día, en ese momento no existía, pero y que después se convierte en las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que sería hoy la zona de Buenos Aires. Dicen que la zona de lo que es hoy día, ¿no? Ahí donde está el riachuelo, para que se ubiquen, dice que era impresionante la cantidad de oro y plata que había, y la cual llevaron, ¿no? Bueno, con eso contó España. Pero Francia e Inglaterra no. Sin embargo, lograron sobresalir con respecto a España y se convirtieron en los mejores estados absolutistas mercantilistas de la época. Porque sabían invertir los franceses y los ingleses. Y sin embargo, los españoles no. Lo que hicieron fue guardar. Luego vino la invasión turca otomana. Bueno, ahí perdieron un montón y ya saben cómo es la historia. Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Vieron? En saber qué hacer, saber cuándo, cómo invertir, y los franceses y los ingleses siempre supieron qué hacer. Bueno, entonces, quedó claro cómo fue la estructura social, política, económica y religiosa del Estado absolutista. Este Estado, ¿cómo cae? ¿Sí? Recuerden que estamos viendo toda la cuestión de lo que es el elemento cronológico, ¿no? De nuestros temas. ¿Cómo cae el Estado absolutista? ¿Por qué? Con la Revolución Francesa. Ahí está la cuestión. A los historiadores les interesa la Revolución Francesa. A nosotros, los que hacemos ciencia política, nos interesa otra revolución, ¿sí? Que es sumamente importante, porque es la que permite descomprimir una forma de gobierno y que pueda surgir otra forma de gobierno. La revolución en Inglaterra, ¿sí? Que después en la otra materia vemos bien esa cuestión, la revolución en Inglaterra en 1688. Revolución gloriosa se denomina. La revolución gloriosa en Inglaterra contra el monarca absolutista Jacobo II. Esa es la primera, miren, es anterior a la revolución norteamericana, la revolución francesa, y esa es la que nos importa a nosotros que hacemos ciencia política.
Entonces, Es la la que caída, trataban de separar Inglaterra, o sea, Inglaterra de Escocia, la independencia. No, no, o yo estoy no, no, perdida. no, 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 no. ah, Lo que se hace aquí es terminar con la monarquía absolutista que existía en ujú. Inglaterra. Es la primera vez que se intenta terminar con la monarquía absolutista. Porque vieron, siempre es como que conocemos, la primera vez que se intentó terminar con la monarquía absoluta fue en Francia. No, el primer gran intento, bueno, que se consumó, obviamente, fue en Inglaterra, 1688, contra el monarca Jacobo II. A partir de ahí cae lo que sería el Estado absolutista y surge el segundo modelo de Estado. Ese segundo modelo de Estado se denomina Estado liberal. Es el segundo modelo de Estado. Vamos a ver cómo es la estructura de ese Estado liberal. La estructura social. Y aquí está lo que va a cambiar. Si bien seguimos teniendo en la base, vamos a ver en nuestra pirámide, en la base continuamos todavía teniendo al inicio de este Estado liberal el campesinado en la base y en la cúspide, en la punta, lo que es la nobleza, el clero, la aristocracia. En un momento va a comenzar a surgir otra clase social que va a estar conformada por artesanos más que nada y por comerciantes que van a permitir que surja la movilidad social. Con el Estado liberal, estamos en lo que es la estructura social de nuestro Estado liberal, ahora sí, gradualmente, en forma muy lenta, va a surgir justamente la movilidad social que no existía. Dijimos, no existía en el Estado absolutista. ¿Cómo se llama esta clase que va a surgir ahora? Ahora sí van a surgir las clases sociales, porque antes no existía ese término tampoco. ¿Cómo se llama esa clase que va a estar conformada por los artesanos, por los comerciantes, en su mayoría, y que van a ascender, que van a lograr ir ascendiendo? ¿La clase obrera? No. No, no, no. ¿El proletariado? No. No. No, no, no. Ya les hago una corrección para después cuando veamos, cuando aparece el proletariado. Lamentablemente nunca lograron ascender. Hasta hoy día. Nunca se hizo la Lamentablemente hasta revolución del hoy día. proletariado, nunca llegó la revolución del proletariado. Jamás. Como tal, como idea de Marx, jamás. Como idea de Marx, jamás. Sí sé, cuando lleguemos a esa parte de nuestra línea, no me quiero adelantar, pero sí hay una revolución que logra, ¿sí?, llevar a la práctica los ideales de Marx, sí, pero el protagonismo de la clase obrera como tal, eso no, como lo que decía Marx, que se iban a terminar la división de las clases sociales, iban a desaparecer las clases sociales, eso no. Pero bueno, no me quiero salir para que no se confundan en sus apuntes. Sí. Igual les digo, la clase se está grabando, ¿sí? Así que después la voy a subir. Bien, ¿cómo se llama esa clase social que surge? ¿Estamos? ¿La clase alta? La clase alta ya existía, ¿no? Lo que sería hoy día clase alta era la monarquía, con el clero, la aristocracia. Esta clase que es la que va a tener protagonismo y es la que va a llevar a cabo estas revoluciones. Tanto la revolución inglesa, como luego la revolución francesa, que son los que se van a lograr acomodar, porque van a ascender. La burguesía, profe. Excelente, la burguesía, ¿no? Esa especie de clase media que va a surgir, compuesta por artesanos, comerciantes más que nada, y son los que van a comenzar a resaltar, van a sobresalir frente a la clase, lo que sería la clase baja, ¿no? Este campesinado, mayormente, y son los que van a comenzar a cuestionar el poder. Por eso son justamente los que llevan a cabo estas revoluciones contra los monarcas. Entonces, la primera dijimos la Revolución Gloriosa. Bien, la estructura social, les decía, ahí habíamos quedado. La estructura social del Estado liberal, lo que cambia aquí con esta incorporación de esta nueva clase social, es que ahora ya no hablamos de súbdito. ¿Qué significaba súbdito? A ver si apuntaron. A ver si alguien apuntó. Obediencia plena. Excelente, excelente, Pedro. Obediencia plena. Ahora no había que tener obediencia plena con nadie, porque cayó la monarquía absolutista. Entonces, ahora,
este súbdito se convierte en individuo. O sea, no es súbdito, es individuo. Es una estructura social. Y el monarca ya no es absolutista. Pero atención, cae la monarquía absolutista, no la monarquía. Porque después en la otra materia, no sé si justo hoy es el tema, pero en la otra materia vamos a observar que había una disputa con respecto a la monarquía y otra forma de gobierno. No cae la monarquía absolutista. Entonces, en la estructura social del Estado liberal tenemos ahora, en lugar del súbdito, al individuo. El individuo y el monarca. ¿Sí? Individuo y monarca. Pero ahora es un individuo que puede ir ascendiendo, porque hay movilidad social. Con respecto a la estructura política, esto es lo importante en el Estado liberal, sobre todo para nuestra historia, surgen los derechos individuales. Antes, en toda la antigua, en toda la media, no existían los derechos. Y menos en el Estado absolutista, menos porque el único que encarnaba en su persona todos los poderes era el monarca. Ahora surgen los derechos individuales, que serían los derechos civiles, los derechos políticos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Ese concepto es muy importante porque surge en el Estado liberal. ¿Qué es el derecho a la propiedad? Que luego Marx va a criticar, ¿no? Pero ¿qué es el derecho a la propiedad? Privada, perdón, el derecho a la propiedad privada. ¿Qué sería el derecho? Es el derecho que tenemos sobre nuestras propiedades, digamos, el derecho a heredar, el derecho a comprar, a vender, a disponer de esos bienes. Excelente. Bienes materiales, ¿no? Claro, excelente. Entonces yo, por ejemplo... Más que nada bienes inmuebles, que es lo que critica mucho Marx, ¿no es cierto?, en el comunismo. Entonces, ¿vos dónde vivís, Daniel? ¿Acá Posadas? Sí. Yo me quiero ir a tu casa, me quiero instalar. Bueno, vos justo este fin de semana te vas de viaje, y yo quiero ir e instalarme en tu casa, ¿puedo? No sin mi permiso, por el derecho a la propiedad privada. Bueno, me encantó ahí ese, sin mi permiso. ¿Qué es lo que ocurría en el Estado absolutista? En el Estado absolutista el monarca no pedía permiso. Si le interesaba la tierra de un campesino, iba y la tomaba. Bueno, a partir de ahora el campesino se asegura su parcela, se asegura su porción de tierra, porque es un individuo y tiene derechos individuales. Entonces, estamos en lo que es la estructura política, ahora, el monarca continúa gobernando, pero ahora el monarca tiene que rendir cuentas frente al individuo. ¿Recuerdan que antes, ¿quién era el que rendía cuentas? El súbdito. Eso es lo que cambia también ahora, sobre todo en la estructura política. Quien tiene que rendir cuentas ahora es el monarca, que ya no es absolutista, el monarca frente a los individuos, porque estos tienen derechos. Entonces, el monarca tiene el deber de rendir cuentas con respecto a la organización política del Estado. Y lo fundamental es que surge una nueva forma de gobierno. La nueva forma de gobierno, uno siempre piensa, la primera que surge es la república. No. Surge la forma de gobierno parlamentaria. Y es justamente esta forma de gobierno, a través del Parlamento, quien va a controlar que realmente este monarca, que este rey, rinda cuentas de la organización política del Estado. Entonces, la nueva forma de gobierno es el parlamentarismo, que surge en Inglaterra, que va a estar dividido en dos, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores. Que eso existe actualmente. La Cámara de los... ¿Cómo? Hasta el día de hoy, digo, la Cámara de los Comunes es donde va el primer ministro a rendir cuentas de sus acciones de gobierno. Excelente. ¿Y quiénes están en la Cámara de los Comunes? Los elegidos por el pueblo. Los elegidos, exactamente. ¿Y en la Cámara de los Lores? Lord, señor. Los elegidos por el los miembros de la nobleza. De la nobleza, sí. Bueno, la aristocracia, ¿no?
Ajá, sí, hoy día ya serían de la aristocracia porque no integran más los miembros de la nobleza, pero exactamente. Pero Bueno. cuando surge, entonces estaba bien dividido quién pertenecía a qué sector. Entonces, el monarca podía decidir según un dios que era quien lo había elegido y le permitía no tener límites a usar de su poder, no, porque se cae toda esta teoría divina del origen de los reyes a partir de ahora. Eso es fundamental. Claro. Vamos a la estructura económica. Así como en el Estado absolutista dijimos que el sistema económico por excelencia del Estado absolutista era el mercantilismo, aquí es el liberalismo económico. En el liberalismo económico, la relación es mercado sobre Estado. Liberalismo económico, mercado sobre Estado. ¿Por qué? Porque es el mercado quien va a controlar la economía, la seguridad, la educación, la salud. El mercado se ocupa de todo y el Estado no. El Estado únicamente tiene que observar cómo se organiza frente al mercado, frente a las leyes de la oferta y de la demanda. Pero es un Estado pasivo, un Estado que no interviene. El único que va a intervenir con respecto a la estructura económica es el mercado, lo va a controlar y lo va a regular todo. Miren qué cambio. Esto de origen, Bueno, su mano invisible, digamos. Excelente, La mano claro. invisible. En lo económico, luego vamos a ver. Chicos, ¿me esperan un minutito que me están tocando el portero? 2 minutitos. Sí. Si se corta, acuérdense, el mismo link. Chicos, me tocó el portero, el Andriani. Me esperan 2 minutitos, la vuelvo y si se corta el mismo link, ¿saben? Bueno, Porfis. Re silencio quedó todo. bueno. ¿Cómo están todos, gente? ¿Cómo van llevando la
La carrera. Ya estoy, ya volví. Gracias, gracias. Gracias. Chicos, les voy a mandar acá, se va a cortar. Yo hice un grupo de WhatsApp que no está nadie todavía, entonces voy a poner el link acá y ustedes pueden Ok. ingresar, ¿saben? Bueno, Bueno, ahora lo voy a poner acá. Decía entonces que surge el parlamentarismo y que el parlamentarismo es el que va a controlar ahora. Es la nueva forma de gobierno, es quien viene a controlar. Recuerden que, como ya han surgido los derechos individuales, que son los derechos civiles y políticos, ahora se empiezan a surgir las garantías, ¿sí? Las garantías. Todavía, obviamente, que no son lo que serían después garantías constitucionales, porque todavía no había surgido el documento escrito que luego va a representar a cada uno de los estados. Pero sí, estas garantías comienzan a hacerse visibles, ¿dónde? Dentro del Parlamento. Imagínense que antes no existía ningún organismo, ninguna sede donde, por ejemplo, los campesinos podían rebelarse, podían quejarse, podían cuestionar el poder. No existía eso. A partir de ahora surgen estas garantías que son las que van a permitir que cada uno de los individuos pueda ejercer estos derechos individuales que a partir de ahora eran reconocidos. Con respecto a la estructura religiosa, en el Estado absolutista, por excelencia, era la religión católica. Aquí lo que va a suceder en Inglaterra es que se va a dar un cambio. Después la historia les voy a contar en la otra materia. Pero se da un cambio en cuanto a la religión, porque lo que sucede es que se rompen las relaciones con la Iglesia católica, entonces surge una nueva religión.